Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a su curso de Administración de Proyectos, Código 4053. Nuestra primera tutoría en este caminar del aprendizaje de qué es un proyecto. Me quisiera presentar, mi nombre es Jack Torres Leandro. Voy a ser su tutor asignado durante todo el curso, al cual quisiera invitarles a participar activamente, estar pendiente de los foros, estar pendiente de las tareas y en general cualquier duda o cualquier inquietud, estaré en la mejor disposición de atenderla conforme lo requieran. Muy bien, de cara a la orientación académica, la primera tutoría nos corresponde ver 3 capítulos del libro Gerencia de Proyectos, cómo lograr la ventaja competitiva, de Jeffrey Pinto. Este curso está inspirado en alentarle a obtener un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, un pensamiento en el cual usted pueda generar valor desde su área funcional dentro de una organización y por qué no pensar que en algún momento pueda liderar un proyecto conforme al logro y alcance de un objetivo estratégico según corresponda. Entonces, sin más, vamos a entrar en materia. En el primer apartado tenemos lo que refiere a por qué la gerencia de proyectos. Y aquí esta es una de las preguntas importantes del curso. ¿Por qué aprender a gerenciar un proyecto? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Por qué es tan necesario en el mundo de los negocios pensar en habilidades y herramientas que nos permitan ser más eficientes y más eficaces? Pues por una sencilla razón, las organizaciones necesitan y están necesitadas cada vez más de generar fuentes de ventaja competitiva. Es decir, cómo competir con otras organizaciones, con otras empresas de una misma industria, de un mismo sector, y con ello poder ser más eficientes de cara al mercado, que al final lo que se busca es que la organización pueda responder a tiempo lo que el cliente requiera. Entonces, en este sentido, el curso se vuelve fundamental. Así las cosas, vamos a empezar ya en lo que es en materia. La gerencia de proyectos. Partimos de esta premisa. Es un medio para cambiar al mundo. Así las cosas, la gerencia de proyectos se ha convertido en una de las herramientas más populares para las organizaciones, ya sea públicas como privadas, buscando, entre otras cosas, mejorar las relaciones internas, responder de manera ágil ante las necesidades del entorno, lograr avances tecnológicos, agilizar el desarrollo de nuevos productos, entre otros. Pero en palabras de Tom Peters, uno de los escritores más importantes en el management a la fecha, dice, son ahora la base para la mayor parte de valor agregado en los negocios. Qué interesante esta reflexión. Y esto nos pone a pensar por qué. ¿Por qué los proyectos generan valor agregado para los negocios? Hablábamos de eficiencia y eficacia, hablábamos sobre cómo responder a tiempo las necesidades del mercado, hablábamos sobre cómo lograr avances tecnológicos dentro de una organización. Y estos son los nuevos derroteros a los cuales el mundo nos está llevando hoy en día. Y no podemos dejar de lado que toda organización para sobrevivir tiene que ser capaz de ser resiliente, de adaptarse al cambio. Si la organización al final del día no puede adaptarse al cambio, es muy poco probable que pueda sobrevivir en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, las empresas del régimen definitivo, que son aquellas que no reciben ningún beneficio tributario por parte del gobierno,
vemos cómo mensualmente a la fecha vienen cerrando operaciones a granel. En cambio, las empresas del régimen especial de zona franca son aquellas que vienen incrementando su actividad, pero más de corte de servicios. Entonces ahí hay un balance que usted como futuro profesional tiene que empezar a visualizar y sobre todo entender hacia dónde va el negocio al cual usted se debe y sobre todo cómo generar valor. Una palabra que será muy común dentro de este curso y en la lectura del propio libro. Por otro lado, vamos a partir de los fundamentos, de los cimientos del curso. ¿Qué es un proyecto? Y acá podemos hablar de diferentes definiciones, entre ellas lo que dice el Project Management Institute, pero como este no es un curso propio de la parte operativa de un proyecto, sino de un pensamiento crítico estratégico, insisto, nos vamos a basar en lo que dice el libro. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto se define como un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único. Vea qué interesante esto. Es una acción que al final del día me tiene que generar un producto o servicio. Es una sumatoria de acciones y esa sumatoria de acciones conlleva personas. Estas personas conllevan recursos y así sucesivamente. Y tienen que estar entrelazadas entre sí. Y tiene que haber una disposición de la organización para poder ser parte de esta cruzada. Si la organización misma no entiende la necesidad de incursionar en el mundo de la administración de proyectos, acá viene un punto importante, una oportunidad para usted de poder hacer conciencia de la importancia de hablar de proyectos. Y esto porque al final las estrategias empresariales, como lo vamos a ver más adelante, resultan en proyectos. Es que esto es así. Las estrategias, cualquiera que sea, en el plano corporativo, empresarial, operativo o táctico, siempre van a tener vida en los proyectos. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué tenemos por acá? Los elementos de un proyecto. Es importante entender que los proyectos son complejos y únicos, que se realizan solo una vez. ¿Y esto por qué? Porque usted cuando establece un proyecto tiene en el horizonte la necesidad de alcanzar o cumplir un objetivo, una meta. Y esa meta, al final, ya sea crear un producto, crear un servicio, una mejora organizacional, una implementación tecnológica, tiene que estar declarada. Declarada para que todos dentro de la organización, si tienen que ser parte de un equipo de proyecto, puedan entender su rol y sobre todo su contribución. Por otro lado, los proyectos en algunas organizaciones o muchas veces podemos encontrar que se encuentran limitados por presupuesto en términos de cronograma y recursos. Así las cosas, se requiere que el equipo del proyecto labore con recursos financieros y humanos de forma limitada durante un tiempo específico. Es decir, los proyectos no son para siempre, no son perpetuos. Porque si no, la organización desatendería el fin último para el cual fue creado. Así las cosas, los proyectos se desarrollan para resolver un objetivo claro o un conjunto de objetivos. Qué interesante, un conjunto de objetivos. Y cada uno de estos objetivos van a ser la génesis sobre el cual el proyecto y el equipo van a nacer. Óigame bien, el objetivo o el cúmulo de objetivos sobre los cuales los proyectos cobran vida son los que determinan la razón de ser de los mismos y en su defecto del equipo que lo compone. Los proyectos, de igual manera,
se encuentran enfocados en el cliente, sea a lo interno de la organización o tenga la oportunidad de explotar una necesidad de mercado, un nuevo producto, un nuevo segmento. Pero lo más importante de esto es que están enfocados en satisfacer necesidades del cliente. Estos clientes pueden ser internos como externos. ¿Y esto por qué? Porque no solamente los proyectos están enfocados en brindar soluciones a nuestros clientes finales, sino también, recuerde que hablábamos sobre eficiencia y eficacia dentro de la organización. Y es por ello que necesitamos entender a qué estamos apostando en términos de meta o objetivo. Y de ahí con ello podremos tener claridad sobre la naturaleza del proyecto. Por otro lado, vamos a conversar sobre las características generales de los proyectos. Y aquí de nuevo, y lo volvemos a resaltar, convertirse en un experto de proyectos o de entender de proyectos ya no es un lujo, es una verdadera necesidad. Así las cosas, los proyectos son esfuerzos ad hoc o a la medida con un ciclo de vida definido. Como ya hemos visto, si tienen un objetivo y un sentido, su periodo va a estar específico, dentro de un rango de acción y de tiempo. Los proyectos son bloques constructivos para el diseño y ejecución de estrategias organizacionales. ¿Qué significa esto? Recuerde que hemos venido hablando sobre objetivos, acciones, metas. Y el proyecto como tal es lo que le da vida a ese objetivo que usted quiere alcanzar. De igual forma, los proyectos son responsables de los productos, servicios y procesos organizacionales novedosos y mejorados. Es claro que al hablar de proyectos, intrínsecamente hay una palabra que nos gusta y nos llama y nos invita para trascender y para sobrevivir ante entornos tan turbulentos como lo es la innovación. La innovación, que viene del latín innovare, significa siempre estar en lo nuevo, en lo novedoso. Los proyectos ofrecen una filosofía y una estrategia para la gerencia del cambio. Más allá de hablar de elementos filosóficos, son una realidad hacia lo que la organización tiene que mover. Y con la concreción de satisfacer una necesidad del cliente, usted puede esperar dentro de su organización lograr una innovación real. Ya no va a ser algo que usted pensó o simplemente lo escribió. La administración de proyectos le permite darle vida y realidad a esos objetivos y metas que se han propuesto tanto para el corto como mediano y largo plazo dentro de las organizaciones. De igual forma, viene uno de los temas que también nos gusta. Las características generales de los proyectos. Dentro de las características, vamos a hablar, entre ellas, desde la parte organizacional. ¿Y esto qué significa? Un proyecto es transversal a toda la organización porque se van a necesitar recursos de todas las áreas o las áreas más críticas. Pero finalmente van a reflejar una colaboración interna de todas las áreas funcionales de la organización. Es decir, todas las áreas dentro de la organización tienen que ser parte de la gestión de proyectos. Asimismo, vamos a ver. Asimismo, las funciones tradicionales de gestión como planeación, organización, motivación, dirección y control
también se aplican en la gerencia de proyectos. Y esto viene de la génesis del círculo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. Pero va a recaer en el director del proyecto, el cual es el responsable de mantener una visión holística o general de lo que está sucediendo en el proyecto. Otra de las características que tenemos es que el principal resultado de un proyecto sigue siendo la satisfacción de las necesidades del cliente. No hay más. Considerando ya sea limitaciones o oportunidades que usted tenga a lo interno de su organización. ¿Y cuándo finaliza un proyecto? Cuando el cliente lo da por satisfecho y se cumplen las metas propuestas. Entonces vamos a retomar varias cosas. Las características generales de los proyectos. En primera instancia, los proyectos son esfuerzos a la medida, definidos en un horizonte de tiempo para cumplir un objetivo específico. Los proyectos de alguna forma u otra implican para una organización un cambio en la operación, en lo tradicional, en mantener el status quo. Busca erradicar todo esto. Busca pensar en lo novedoso, despertar la creatividad en las personas y con ello la innovación. Pero ¿cuándo un proyecto se da por entregado o por finalizado? Cuando satisface las necesidades de los clientes. Óigame bien, y aquí está la clave. Si el proyecto no culmina, o si los proyectos en su organización hoy día no están culminando, es porque no están satisfaciendo las necesidades de los clientes. No están satisfaciendo o cumpliendo el objetivo sobre el cual fueron propuestos, sobre el cual fueron planteados. Y esto hace que la organización incurra en costos incrementales, lo cual pierde credibilidad la gestión y administración de proyectos. Y aquí es donde con este curso esperamos brindarle las herramientas a usted para que pueda cambiar esos paradigmas, esas culturas, y que se hable de proyectos como se habla de mercado, de mercadeo, de clientes, de estrategia. Entonces vamos a avanzar. ¿Cuáles son las diferencias de los procesos versus la gerencia de proyectos? Y esto es algo que a veces se ha venido escribiendo y se ha venido comentando. Existen diferencias muy marcadas entre lo que es un proceso y un proyecto. Vamos a ir una por una. El proceso es algo que se repite. El proyecto es algo nuevo. Los procesos atienden varios objetivos. Los proyectos atienden un objetivo. Los procesos son esfuerzos permanentes dentro de las organizaciones. Un proyecto es un esfuerzo temporal. Los procesos en algunas organizaciones están compuestas por personal homogéneo, con mismas características, mismas profesiones como publicidad, mercadeo. Si estamos hablando de mercadeo y publicidad, valga la redundancia. Pero el proyecto tiene que estar compuesto por diferentes especialidades, diferentes conocimientos, diferentes ciencias, diferentes visiones del mundo, diferentes visiones de la organización. Los procesos son sistemas establecidos para crear esfuerzos. Los proyectos son sistemas creados para integrar esfuerzos. En lo que refiere a los procesos, al ser una actividad que se encuentra bajo control, el riesgo en cuanto al desempeño es más bajo. En cambio, en los proyectos, como este en su ciclo de vida, lo cual vamos a atender más adelante, puede cambiar o puede mejorar, va a representar de alguna forma u otra mayor incertidumbre.
tanto en términos de desempeño como costo y finalmente como el cronograma de actividades. Los procesos parten de la organización. Los proyectos, en algunos casos, están fuera de la dinámica normal de la organización, dentro de lo operativo, dentro de lo táctico, dentro de lo estratégico. ¿Por qué? Porque fueron creados para cumplir un objetivo o una meta. Recuerde, los proyectos son creados para cumplir un objetivo y una meta en específico. Muy bien, continuamos. Algo muy marcado. El latinoamericano y el costarricense no escapa de esta realidad. Estamos acostumbrados a hacer el efecto tortuga o el efecto maceta. ¿Por qué el efecto maceta? Porque nos conformamos. Por eso siempre estamos en búsqueda del status quo. Y esto parte de los procesos. Pero en lo que refiere a los proyectos, al motivar cambios, al cumplir estrategias, al cumplir objetivos y metas, van a alterar en todo momento el status quo. No va a seguir siendo el mismo. Entonces, en resumen, lo que usted puede esperar de un proyecto al final del día es que siempre va a alterar el status quo. Por otro lado, ¿por qué son importantes los proyectos? Y hay una premisa fundamental. Muchas de las razones que vamos a conversar y otras que puedan surgir se derivan de las mismas presiones que las organizaciones enfrentan día con día. Óigame bien, se derivan de las presiones que las organizaciones enfrentan día con día. Así las cosas, los ciclos de vida de los productos son más cortos. ¿Por qué? Porque el mercado demanda agilidad en lo que refiere a la oferta y la mejora de nuevos servicios. Por otro lado, los lapsos son más reducidos para el lanzamiento de productos. Y aquí hablamos de oportunidades de mercado. De igual forma, los productos cada vez más técnicos y más complejos. Con el caminar en el orbe, las empresas deben estar actualizando constantemente sus portafolios de productos y servicios. Asimismo, existe un surgimiento de mercados globales. La globalización de la economía demanda que las empresas atiendan rápidamente lo que los usuarios, los clientes, vamos requiriendo con el pasar del tiempo. Y en algunos casos va a estar marcado por un o una baja inflación. Pero óigame bien acá lo que voy a exponer. Las empresas exitosas en el futuro serán aquellas que aumenten los beneficios mediante la racionalización de sus procesos internos. Es decir, aquellas que ahorran dinero al hacerlo mejor que la competencia. Aquellas que ahorran dinero al hacerlo mejor que la competencia. Entonces, cuando hablamos de los diferentes tipos de estrategia, ya sea de mercado, por diferenciación o por costos en cuanto a competitividad se refiere o a competencia se refiere, aquí estamos diciendo, podemos llegar a una de las tantas conclusiones que hemos hablado. Y es que los proyectos permiten, al hacer más eficiente una organización, reducir considerablemente sus costos internos. De igual forma, viene algo que es muy importante. ¿Cuándo empieza? ¿Qué sucede después de que empieza un proyecto? ¿Y cuándo termina un proyecto?
El ciclo de vida de un proyecto incluye las etapas necesarias para el desarrollo de este, bajo una lógica existente. Pero también cada una de estas etapas va a ayudar al desarrollo de los planes según el momento en que se encuentre el proyecto en el periodo y tiempo definido. De ahí que viene lo que es el modelo simplificado para el ciclo de vida de un proyecto. ¿Y por qué hablamos de modelo simplificado? Porque en cada una de estas etapas pueden haber subetapas, pueden haber acciones, tareas, pueden suceder muchas cosas. Pero en una primera parte vamos a conceptualizar lo que va a ser el proyecto. Y esto va a referirse al desarrollo del objetivo inicial y las especificaciones técnicas de un proyecto. En el mismo se va a determinar el alcance, los recursos y los involucrados más importantes de la organización. En lo que corresponde a la etapa de planeación, se desarrollan todas las especificaciones detalladas, los esquemas, los programas, las actividades, las tareas, los recursos que se van a necesitar para cumplir y o alcanzar el objetivo que se pretende en el tiempo. La ejecución va a estar en función de la planeación. Recuerde que el ciclo de vida de un proyecto parte de una línea sistémica, de una lógica natural. Y la terminación. ¿Cuándo finaliza un proyecto? Cuando el cliente lo da por aceptado. Así las cosas, estas etapas son los puntos de referencia en los que el equipo del proyecto puede evaluar tanto el desempeño como el estado general del mismo a lo largo de todo el tiempo para el cual fue creado el proyecto. 5 componentes importantes, los cuales no están escritos en piedra porque pueden cambiar en cualquier momento. El interés del cliente. Y este va a subyacer a partir del nivel de entusiasmo o preocupación expresada por el cliente del proyecto, tanto al desarrollo del objetivo inicial y las especificaciones técnicas. ¿Qué significa esto? Que el proyecto, si bien va a alcanzar un objetivo, pero va a estar en función de una necesidad de alguien, ya sea dentro o fuera de la organización. Luego, otro de los aspectos que puede cambiar a lo largo del proyecto es la participación. Y este va a estar en la medida de la inversión económica para que se haga una realidad. Disculpen, pero va a tomar un poco de agua. Continuamos. En cuanto a recursos, va a ser la capacidad que la organización tenga para comprometer todos aquellos recursos financieros, humanos y técnicos durante la vida del proyecto. Esa vida del proyecto que va a partir, recuerde, de un objetivo o de una meta por alcanzar. De igual forma, la creatividad va a ser el grado de innovación del proyecto. Hasta dónde las personas pueden poner en práctica sus capacidades, sus habilidades para desarrollar nuevas cosas. Y asimismo, la incertidumbre, el grado de riesgo asociado con el proyecto. Un tema que tocaremos más adelante, sin lugar a dudas, la gestión de riesgos.
Vamos a hablar sobre los factores determinantes en el éxito del proyecto. Uno de ellos es el tiempo. Y el tiempo es fundamental porque de este se derivan costos, recursos, personas, gente de diferentes áreas funcionales que van a estar también colaborando para lograr ese objetivo, pero no son perpetuos. Luego el presupuesto. Y va a ser la capacidad de que el director de proyecto o el gerente de proyectos pueda utilizar los recursos financieros de una manera eficiente. Asimismo, el desempeño corresponderá a determinar si el producto terminado opera de acuerdo con las especificaciones requeridas inicialmente. Recuerde, y estas especificaciones parten de lo que el cliente necesite o de la necesidad que usted quiera solventar en el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, la aceptación del cliente. Y es la finalidad, de nuevo, satisfacer todo aquello que ya sea un cliente interno como externo requiera. Y esto es importante hacer énfasis para que no se desvíe la importancia de comprender por qué el proyecto nace. Ahora, ¿por dónde iniciar en la gerencia de proyectos? Es una de las tantas preguntas que uno puede hacerse. Y de igual forma, ¿cuáles de los procesos de la gerencia de proyectos se deben investigar, se deben modelar y aplicar a nuestra organización? Es aquí donde los modelos de madurez, los cuales usted podrá encontrar dentro de la lectura del libro, el marco de referencia para, en primera instancia, analizar y evaluar críticamente lo relacionado con la gerencia de proyectos. Asimismo, comparar dichas prácticas con sus competidores o algún estándar y definir de manera sistémica a fin de estar mejorando continuamente dentro de la organización. Siempre en el marco de la madurez de la gerencia de proyectos, una vez que tengamos la idea exacta de dónde se encuentra el proceso de madurez, se puede empezar a hablar para determinar un plan razonable para llegar al nivel deseado. Y aquí es como cuando un bebé nace, primero tiene que tener su gateo, después fortalecer los músculos, el gateo le va a permitir tener contacto social, acercarse a los objetos, acercarse al mundo, y con ello después va a empezar a dar sus primeros pasos y ya llegar a una vida adulta. De igual forma funciona la capacidad que tengan las organizaciones de implementar las habilidades o las herramientas en cuanto a proyectos se refiere. Por ello hablamos en una primera instancia de un nivel de madurez bajo. ¿Qué podemos encontrar ahí? Procesos a las medidas. No hay lenguaje común y el apoyo es relativamente nulo o muy poco. En los niveles de madurez moderados, las prácticas definidas, hay programas de entrenamiento y hay una realidad que se llama apoyo organizacional. Y luego vamos a encontrar un nivel de madurez alto. Cuando la gerencia o la administración de proyectos se encuentra en toda su capacidad dentro de una organización, lo podemos entender como algo que ya es natural dentro de la dinámica organizacional. Ya se encuentra institucionalizado. Y el único objetivo, el único fin que se quiere es y será la mejora continua. Aprender sobre las lecciones. De igual manera, con este primer ápice
de estas anotaciones sobre esta primera tutoría, de las cuales quisiera reiterar la importancia de adquirir el libro, la importancia de leer, la importancia de participar activamente en los foros de trabajo y estar en una constante comunicación con el profesor en caso que así lo requiera. Ya hemos abarcado por qué hablar de proyectos y sobre todo qué es un proyecto. Ahora vamos a entrar al mundo del contexto de las organizaciones. ¿Cómo se traduce todo lo que hemos conversado en una organización? Y no podemos dejar de lado algo que es fundamental, y lo dijimos someramente hace unos minutos atrás. Los proyectos y la estrategia organizacional. Vamos a recordar a la gestión estratégica como la ciencia de la formulación, implementación y evaluación de las decisiones funcionales que van a ser transversales a toda una organización para el logro de sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Por ello, la importancia de tener claridad del marco filosófico de la organización. Y esto es la visión y la misión, que se traduce como el sentido de lo que la organización realiza. ¿Qué es lo que hace esa organización? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que quiere alcanzar a lo interno de la misma? Luego vamos a tener la formulación, la implementación y la evolución. Y esto lo vamos a entender como todos aquellos ingredientes claves que se necesitan para la implementación de una estrategia. Pero esta implementación de la estrategia lleva consigo la toma de decisiones transversales. Tiene que haber un compromiso a nivel organizacional de todas las áreas funcionales. Porque si no, le será completamente imposible o malgastará sus recursos y capacidades para el cumplimiento de objetivos y metas en el tiempo. Y toda vez supeditado a lo anterior, va a poder alcanzar los objetivos planteados en el tiempo. En otras palabras, retomamos lo siguiente. La estrategia de una organización va a estar compuesta por un objetivo o un conjunto de objetivos, por acciones o por un conjunto o cúmulo de acciones secuenciales o de alguna forma u otra individuales, entrelazadas entre sí. Estas acciones, para poder medir el avance y controlar la eficiencia y la eficacia, tienen que estar aparejadas a una meta. Y esa meta va a poder desagregarse en un indicador. Pero lo dicho hasta el momento no tendría sentido alguno si no existiera la administración de proyectos. Porque esto es lo que le da vida a una organización. Esto es lo que le da vida a las estrategias. Muchas organizaciones fracasan, no en su diseño, no en su formulación, sino en la implementación y el control. Porque no tienen claras las herramientas que se tienen hoy en día a la mano para convertirlas en una realidad. En este sentido, los proyectos se han llamado, y el libro lo dice muy bien en nuestra opinión, los escalones de la estrategia corporativa. Esto implica que la visión estratégica de una organización al final del día va a ser la fuerza que va a impulsar el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Hacia dónde va una organización para cumplir o llegar a ese objetivo, a ese anhelado sueño, a ese anhelado puerto?
y no dejar de lado la operación, usted necesita, sin pensarlo y más, conformar un portafolio de proyectos. Pero a veces, cuando los conceptos o las fundaciones de los principios de las terminologías no son bien aplicadas o no se entienden o no son del todo estudiadas, tergiversamos el valor que tienen elementos como hablar sobre la sana administración de proyectos o el simple hecho de hablar de un proyecto. Con su permiso voy a tomar un poco de agua mientras que cambia la lámina. Algo que es importante dentro de esta planificación y esta ejecución y control es quiénes son los interesados del proyecto. A nivel interno, los interesados del proyecto van a ser la alta dirección, la parte contable o el director financiero, las gerencias funcionales y los miembros del equipo del proyecto, porque son los responsables de, en conjunto con usted, de nuevo, si lo está liderando o es parte de un proyecto, de cumplir o alcanzar el objetivo sobre el cual fue concebido. A nivel externo, van a ser los clientes, los competidores, sus proveedores y, como bien lo manifiesta el libro, aquellos grupos interventores, los ambientalistas, los políticos, entre otros. ¿Por qué los ambientalistas? Porque imagínense ahora, como se viene hablando sobre el tema de desarrollo sostenible, y las organizaciones desarrollan proyectos para crear nuevos productos y servicios y que impliquen la inversión de nuevas plantas tecnológicas, la inversión de nuevas plantas industriales. Y esto impacta a la naturaleza. Y sobre este impacto, pues los ambientalistas van a estar en contra de que se siga dañando a la naturaleza. Y no solamente ellos, sino muchos de nosotros. Y también los políticos, porque hay que entender sobre cuáles son los intereses o las motivaciones que tienen de estar cerca del proyecto. Disculpen. ¿Y cuáles son las relaciones entre los interesados del proyecto y el gerente del mismo? A nivel organizacional hay una relación natural, a nivel del entorno, a nivel de la alta dirección, como ya lo he manifestado, con el equipo, con el financiero, con los clientes y los gerentes funcionales. Esta relación es cotidiana, es diaria, no es alterna, es constante. Y sobre esto, el gerente de proyectos tiene que tener la capacidad de poder hablar cada uno de los lenguajes necesarios para poder trasladar esa visión y la importancia de seguir matriculado en el desarrollo de los proyectos. Muy bien, ahora seguimos adelante y en lo que respecta a la gestión de los interesados, que es una gestión política, hay elementos que son importantes para poder gestionarlos proactivamente. Evaluar el entorno. Al evaluar el entorno, usted tiene que entender qué es lo que está sucediendo. Sucediendo y hacia dónde va su organización, hacia dónde va su país. Económicamente, ¿qué está sucediendo? ¿Qué puede estar afectando? También hay que entender los objetivos de estos interesados, de los más cercanos o el círculo de influencia más cercana. También evaluar las propias capacidades que tengan y la inferencia que tengan en el proyecto. Definir el problema, más allá de definir un problema, definir una oportunidad. Y sobre esa oportunidad plantear soluciones. Y sobre esa iteración, recibir realimentación que permita perfeccionar las soluciones planteadas en el tiempo. Asimismo, hay un ciclo y este lo establece Peland
en 1988, que es referenciada en el libro, es un círculo virtuoso al final del día, con 7 momentos. Primero identifico a los interesados, luego recopilo información, identifico la misión o el por qué están inmersos en este proceso, determino las habilidades y las fortalezas de ellos, trato de entender las fuentes sobre las cuales parten las estrategias desarrolladas. Y aquí no se trata de tener una bola de cristal con lo que voy a decir a continuación, pero anticipo el comportamiento de los mismos e implemento estrategias para poder abordarlos de manera satisfactoria. Fíjame bien, así como para poder abordarlos de manera satisfactoria. Muy bien. Las fortalezas y debilidades de las estructuras basadas en los proyectos. Y cuando hablamos de las estructuras, hablamos de la forma en cómo están organizados. En cuanto a fortaleza se refiere, hay una única autoridad, hay un único tramo de control o una línea de mando. Permite una mejor comunicación hacia la organización, ya que toda la información se centraliza en diferentes personas que llegan a un mismo punto. Cuando me refiero a un mismo punto, específicamente hablo de un director de proyecto. Al hablar de equipos de proyecto en sus diferentes etapas, dependiendo de la naturaleza y el alcance del mismo, vamos a tener expertos, líderes, un líder técnico, un líder financiero, un líder en contratación y así sucesivamente. Y algo que es importante, alienta a responder a tiempo al mercado. Que eso es algo que a veces las organizaciones dejan mucho de lado. Atender a tiempo al mercado. No todo podemos decir que es color de rosas. Hay unas debilidades que son meritorias de mencionar en lo que refiere a la gestión o a la gerencia de proyectos. La creación y el mantenimiento de los equipos a partir de diferentes conocimientos, a partir de diferentes capacidades, a partir de diferentes enfoques de trabajo, es costoso en el tiempo. Por ello, recuerde que los proyectos nacen con un objetivo, en un periodo establecido. Otra de las debilidades es que puede volcar la lealtad hacia la organización y los colaboradores del equipo de proyecto pierden de vista la organización y se enfocan más en el proyecto como tal, pensando que este tiene una duración infinita, cuando es todo lo contrario, es una duración finita. Y de alguna forma u otra, no durante los inicios ni el caminar del proyecto, sino ya más llegado al punto de la culminación, al haber estado inmersos dentro de un equipo de trabajo y perder su dinámica natural a lo interno de la organización, vienen sentimientos de incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar con mi puesto? ¿Y ahora dónde voy a estar? ¿Regresaré a donde estaba antes o me pondrán en otras funciones o en otras tareas? Una organización que minimice el talento y después de haber adquirido nuevos conocimientos, más datos, más información y ese conocimiento aplicado que nos gusta, sería muy contraproducente pensar que lo devolverían al mismo puesto. Debiera pensarse todo lo contrario, que existe una evolución, que hay un conocimiento, que hay una nueva experticia, donde la organización sin duda puede enfocar los esfuerzos para
que usted se desarrolle tanto desde un punto de vista personal como profesional. Ahora bien, no todas las organizaciones llevan a cabo ejercicios como los que acabo de mencionar, pero usted los puede promover. Por otro lado, tenemos lo referente a la organización del proyecto, la organización del equipo del proyecto, cómo se va a organizar, cómo se va a interrelacionar. Cuando hablamos de un proyecto, no necesariamente estamos hablando de la creación de una nueva estructura organizacional. Óigame bien, cuando hablamos de un proyecto, no estamos hablando de la creación de una estructura de organización, un área, una dirección, una gerencia. No, por eso se habla de equipos matriciales. Los equipos matriciales son todos aquellos que se ven fortalecidos por profesionales de distintas áreas. Podría llamarse así, si usted lo está pensando al igual que yo, como una organización fantasma, es decir, no visible dentro del organigrama, pero que esté implícita en la organización y que es transversal a la misma y que depende de recursos, de capacidades, de enfoque técnico y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de tener una estructura matricial? Es un tipo de organización que se adecua muy bien a entornos sumamente dinámicos, entornos sumamente competitivos. Por otro lado, pone de relieve la importancia de la gerencia de proyectos y la eficiencia funcional de ella. A su vez, promueve la coordinación entre las unidades funcionales, es decir, entre toda la organización. Y asimismo, maximiza los escasos recursos que muchas veces no se tienen dentro de las organizaciones para competir en una determinada industria o en un determinado segmento. ¿Cuáles son las debilidades? Jerarquías duales. ¿Qué significa eso? Muchas veces tenemos dos jefes, el líder del proyecto y el líder al área al cual la persona se encuentra inscrita o se encuentra ubicada. Otra de las cosas de cuando hablamos de estructuras matriciales, parte del hecho de que se requiere mucho tiempo para negociar el uso de los recursos. ¿Y esto por qué? Porque en algunas instancias los jefes, los directores, los líderes, los coordinadores y los gerentes están más preocupados por alcanzar sus metas de desempeño que por evolucionar. Y aquí esto ya es un tema propio de la organización, propio de la cultura de la organización. Acá ya no es un tema que sea algo que usted pueda arreglar de la noche a la mañana, pero sí puede ser un agente de cambio. ¿Recuerdan cuando hablábamos hace unos minutos atrás sobre que los equipos de desarrollo, sobre los equipos de proyectos, perdón, desarrollan nuevas habilidades, nuevas competencias? Y al desarrollar nuevas habilidades y competencias y experiencias, en algunos casos puede convertirse hasta frustrante y devolverse al mismo puesto que tenía antes. Por ello es importante que las organizaciones entiendan la necesidad de aperturar espacios que permitan un constante crecimiento de la carrera profesional de las personas dentro de la organización. Tanto que sea de conocimiento como del trabajador, pero que sea respaldada por la misma. Cuando no existe esta comunicación, se tienen dentro de las organizaciones transeúntes. Están ahí para apenas cumplir con lo necesario. Y tenemos que ir dejando de lado esos tipos de pensamiento, esos paradigmas,
esos paradigmas que minan el potencial de las organizaciones en las personas que la conforman. Luego de esto, vamos a hablar sobre el liderazgo. El liderazgo y el gerente del proyecto. ¿Por qué es importante hablar sobre el liderazgo y el gerente del proyecto? En una primera instancia, vamos a tener a lo que llamamos como evangelizar. ¿Y por qué digo como evangelizar? Y esto traducido al español, de convencer. Tenemos una idea, tenemos que venderla, pero no solo tenemos que venderla a la organización, sino tenemos que vender a las personas que van a estar dentro del equipo de proyecto. Si ellos lo creen, los demás fácilmente lo van a creer. ¿Y cómo se va a dar esto? A través de un intercambio de propósitos. Este intercambio de propósitos, de alguna forma u otra, va a permitir asociaciones que a su vez exigen que cada integrante sea responsable de definir la visión y los objetivos del proyecto. Por ello se requiere tener un diálogo constante. También los integrantes del equipo de proyecto deben tener la suficiente libertad para decir no. Y ese no tiene que tener la certeza de estar en desacuerdo con alguna posición, y esta posición no debe tomarse ni personal, tiene que tomarse con una buena actitud para que exista una construcción de una visión común. Asimismo, hay una responsabilidad conjunta. El éxito del proyecto no es de una sola persona, es de cada miembro que conforma el equipo del proyecto. Y si hablamos sobre principios y valores para que las cosas funcionen de la mejor manera, la asociación o una alianza o el trabajo en equipo demanda y demandará en todo momento la autenticidad. Llegado a este punto, es importante entender el comportamiento de un líder. Dentro de los principales puntos que destaca el libro, vamos a hablar de que los líderes hacen lo correcto, desarrollan nuevos procesos, innovan, cambian, mueven a las organizaciones de cara al futuro. Son originales, se ganan su posición, lideran o dirigen con respeto. Son aquellas personas que se encuentran centradas en las capacidades de las personas, inspiran confianza, buscan promover el potencial de las personas en el corto, mediano y largo plazo, y tienen objetivos a largo plazo. Siempre en la tónica de liderazgo, vamos a hablar sobre la adquisición de los recursos. Pero la adquisición de los recursos vista desde por qué a veces los proyectos no llegan a buen puerto. Entre algunas razones que queremos puntualizar y que nos parecen las más importantes, son aquellas que refieren a las que las metas del proyecto no son del todo claras. El proyecto como tal carece de un patrocinador de la alta gerencia. Los requisitos del proyecto fueron deliberadamente subestimados y muchos proyectos pueden estar en fase de desarrollo o simplemente no hay suficiente dinero para todos. Asimismo, generan una actitud de desconfianza entre la alta gerencia y gerentes de proyectos. Si estas situaciones están sucediendo, más que verlos como un problema, quisiera
motivar a que lo considere como una oportunidad para trascender tanto a nivel personal como profesional dentro de una organización, pero también para que usted coadyuve al logro de los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Otro de los aspectos que queremos hablar son las características de gerentes de proyectos que lideran. Cuando hablamos de liderazgo, las concepciones pueden ser muchas y los puntos de vista también, y los enfoques también, y los tipos ni para qué. Pero son aquellos que modelan con el ejemplo. Es una persona que siempre está constantemente pensando en el futuro y cómo alcanzarlo o cómo anticiparse. Conocen sobre lo cual deben conquistar por medio del proyecto, es decir, técnicamente son competentes. Toman decisiones. Tienen una facilidad de comunicación. Motivan a todas las personas que se encuentran a su alrededor. Son capaces de enfrentarse de manera constructiva a la alta gerencia cuando se requiere y apoya a los miembros del equipo. Los respalda en sus decisiones. Nunca los deja solos. Y siempre está en la búsqueda de nuevas ideas, de nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer las cosas. Espero que usted en este punto, al igual que yo, piense, es una persona que no es estática, se encuentra en constante movimiento. El libro menciona sobre otro estudio que se realizó a un diferente foco de personas. Y estas manifestaban la importancia de que los líderes proyecten credibilidad. ¿Es confiable esta persona o no? ¿Es creativo? ¿Puede solucionar problemas? ¿Son resilientes? ¿Toleran la ambigüedad? ¿Son aquellas personas que pueden estar en una escala de grises o en el medio de las cosas? ¿No son extremistas? ¿Tienen un estilo de manejo gerencial flexible? Y por último, tienen una habilidad de comunicación efectiva, a lo que nosotros pudiéramos llamar asertiva. Algunas habilidades esenciales de un gerente de proyecto. Carecen del efecto tortuga. Y aquí quiero contar una anécdota. ¿Qué hacen las tortugas? Las tortugas sacan la cabeza únicamente para comer o respirar. Pero cuando hay un problema se esconden. Los gerentes de proyectos son capaces de dirigir bajo conflicto y a su vez presentan una inmejorable habilidad para confiar, para delegar en otras personas. Por su cúmulo de experiencia en diferentes posiciones y en diferentes ámbitos y en diferentes campos, esta experiencia logran trasladarla al resto de los integrantes del equipo de proyecto y con ello pueden establecer parámetros para que las personas, según lo consideren o según lo logren identificar, puedan ir evolucionando en el tiempo. No le temen a la toma de decisiones, que parten de una capacidad de análisis y de pensamiento sistémico. Son creativos, son productivos, generan cooperación, buscan vínculos dentro de la organización. Y el libro menciona el liderazgo cooperativo. Yo quisiera exhortarle al liderazgo transformacional. Aquellos que tienen la capacidad de identificar el potencial del otro y llevarlo a ese estado
de plenitud personal y profesional con su apoyo, con sus experiencias. No cualquiera lo puede hacer, pero es una habilidad que sin lugar a dudas científicamente se ha descubierto en el campo de la administración que puede ser desarrollada en el tiempo. Esto partiendo de la capacidad que tenga usted como persona de aprender. Y no solamente aprender por aprender, sino para poder implementar todo ese conocimiento de cara al bien común. Óigame bien, al final del día, ya sea una organización o un proyecto, a lo que debe abocarse es al bien común, no al tema del capitalismo. Ya hemos visto cómo muchas organizaciones vienen dejando de lado ese tipo de enfoque, sino ahora hablemos de la tercera economía, la economía del bien común, que parte de hace muchos años atrás de la economía laboral. En algunos estratos o en algunas esferas es conocida como la economía social y solidaria. Y también, ¿por qué no hablar de una economía circular? Y es cómo fomentar nuevas oportunidades de empleo, un mayor crecimiento económico en una demografía en particular, a partir del surgimiento de emprendedoras y emprendedores que vieron en los desechos, efectivamente en los desechos, en el reciclaje, oportunidades de negocio que mitigan el impacto ambiental. Voy de nuevo, oportunidades de negocio que mitigan el impacto ambiental. Estimado estudiante, con esto damos por finalizada la atención a los primeros 3 capítulos del libro, tal y conforme está planteado en la orientación académica, de la cual quisiera aprovechar este espacio para revisar junto a usted brevemente. En la descripción de la asignatura, me permito leer algo que es importante. La temática que abarca este curso en los entornos tan turbulentos en el que nos encontramos se convierte en una necesidad. Espero que estas anotaciones de esta primera tutoría le permitan despertar esa curiosidad y ese interés por profundizar en cada capítulo de los libros, del libro de la clase, del curso. Dentro de la orientación académica vienen lo que son los objetivos de la asignatura. El objetivo general de la asignatura es promover una visión estratégica a partir de la administración de proyectos sobre la necesidad de maximizar los recursos y las capacidades de las organizaciones para lograr impulsar posibles fuentes de ventaja competitiva. Los objetivos específicos: adquirir conceptos fundamentales sobre la gestión de proyectos para impulsar iniciativas estratégicas relacionadas al uso de los recursos y capacidades organizacionales. Comprender el ciclo del proyecto, sus fases y las actividades asociadas de cara a su implementación, que eso es algo que hablamos hoy. Analizar las habilidades blandas que posee un administrador de proyectos para lograr gestionar exitosamente el mismo a partir de una visión de liderazgo. Por ello, un capítulo dedicado al liderazgo y al gerente de proyecto. Y algo que es importantísimo: la aplicación de los principios y metodologías para la solución de conflictos. Esta solución de conflictos conlleva negociación, que son fundamentales para el éxito de los proyectos. Dentro de la orientación académica viene lo que es los contenidos temáticos,
Después de los contenidos temáticos viene la referencia bibliográfica, viene la metodología del curso, recordarle la importancia que para este 9 de febrero deben de estar todos los grupos de trabajo conformados dentro de la plataforma. El grupo tiene que conformarse con un máximo de 4 personas, entre 2 y 4 personas, pero al ser pocos podemos hacerlo de 2 grupos de 2 personas. Viene el cronograma de actividades, también se sugiere la utilización de la herramienta Skype para estar en constante comunicación entre ustedes. También se hace alusión dentro de la orientación académica la participación de los foros, que terminada esta sesión vamos a aperturar uno de los foros de discusión, y es ¿por qué es importante la administración de proyectos dentro de las organizaciones? Y esto usted va a tener que explicarlo y proponerlo, sustentado en teoría y conceptos, tanto a partir de esta tutoría que minutos atrás acaba de finalizar, como también la experiencia que pueda gestionar en cuanto a conocimiento se refiere del libro. La evaluación, que es importante. Vamos a tener un proyecto que se conforma en 2 partes. Habla sobre la forma de la presentación y también vamos a tener tareas. Esas tareas tienen un peso relativo de 2 puntos, que es equivalente a 20%, 10% cada una. Esto, de nuevo, conforme a lo que está en el punto 5 de la orientación académica, denominado cronograma de actividades. Por ello es importante que usted esté atento al mismo. Y de igual forma, ¿cuál es la rúbrica para evaluar cada entregable, tanto en la parte primera como en la parte segunda del proyecto? El horario de atención del curso, para este curso, va a ser de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Me puede enviar un correo y durante la noche le puedo atender sin problema alguno. Y esto es importante que sea a través de la plataforma. Y también vienen unas consideraciones generales sobre lo que es el plagio no es permitido, las apelaciones, y aquí sucesivamente una serie de recursos y bueno, y cómo ingresar al campus EducaU y una serie de información que usted encontrará que no estoy seguro que será de completo interés. Espero le haya agradado esta experiencia. En lo personal fue muy gratificante compartir información y en su defecto conocimiento para que usted lo pueda aplicar a partir de ejemplos, a partir de conceptos. Y todo ello lo podrá profundizar en el libro. No está de más reiterar, estoy a sus órdenes. Escríbame cuando requiera. No guarde dudas, no guarde inquietudes. De eso se trata el estudio a distancia, estar en contacto con el profesor por medio de los recursos tecnológicos. Pero más allá de esto, también el aprendizaje, y el aprendizaje nace del intercambio de posiciones y de puntos de vista. Y con ello mi interés único y exclusivo es aportarle y generarle valor a su formación, tanto profesional como académica. Gracias, solo puedo decir esto, gracias por su atención. Ahí tienen mi correo electrónico y quisiera despedirme con esta frase.
La gestión de proyectos ya no es una opción para las empresas. Creo que con la tutoría de hoy eso es algo que ha quedado totalmente demostrado y se ha convertido en una necesidad real de cara al futuro. Ese futuro en el cual usted se va a desempeñar como profesional, en el que no me cabe la menor duda que marcará una gran diferencia. Con esto damos por finalizada este primer espacio y estoy reitero, en la mejor disposición de atenderle por los canales que han sido aperturados para los fines y espero tener noticias de usted muy pronto. Hasta luego.